No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 97 8 52 52. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía, las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la internet, trabajos académicos y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Comparte este programa con quien no lo tenga. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. El mundo según Wash es presentado por La Voladora Radio. Preferimos ocupar este espacio para hacer reflexiones más elevadas y estudiar rompecabezas a profundidad. Yo soy Wash, Pepe Wash, están en Amateur según Wash, transmitiendo desde La Voladora Radio. Comparte este programa con quien no lo tenga. El mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash. Olis. Sí, se escucha. No escucho. Probando 1, 2, 3. Sí, aguanten.
está, querido público? Estamos transmitiendo desde Taller Gastronómico de Oscar. Literalmente estamos echándonos un cafecito. Vamos a hablar muy duro acerca de tirando mala vibra, no sé si al capitalismo o al dogmatismo, pero estamos en una transmisión especial en Ameca Meca. No solamente nos encontramos por la radio, estamos aquí transmitiendo en vivo, por ahí si nos ven por Facebook. Aquí siguen aquí en lavoladorradio.org, síganos en Facebook, Twitter y en nuestra cuenta de Instagram en La Voladora Radio. Y pues hoy decidimos hacer una colaboración, se puede decir que especial, con un compañero aquí de La Voladora Radio, que es Santiago Said. Gracias, mano, gracias. Bienvenido, y vamos a, vamos a transmitir una canción y tenemos un programa, pues un tema preparado en estas cosas. Vamos a probar, a ver. Bueno, listo, se escucha. Sí, entonces estamos aquí, como dicen, con este ruido de los tipos, así que un ruido de una cafetería en los comensales, y transmitiendo aquí en este show en vivo desde la radio. Y pues bueno, ante todas esas circunstancias les mandamos saludos a todos nuestros amiguitos en Facebook y Twitter. Muy bien, buenos días niños y niñas, buenas tardes. Y vamos a hablar de algún tema que hemos preparado con Santiago. ¿Cuál tema es? Precisamente el discurso de odio y la censura. Exactamente, discurso de odio y la censura en las instituciones públicas y generalmente. Así es, en la academia. En la academia. No se te escucha un poco más, pero puedes hablar aquí más fuerte. Te escucho muy bien. Pero mientras estamos aquí ya organizando todo eso, ahora sí, transmisión especial en vivo, vamos a una canción. Esta canción es bajada anoche, fue. Bueno, en este caso seguimos, vamos a hablar de la censura. Nos pueden seguir aquí en nuestra transmisión de Facebook y Twitter en lavoladorradio.org. Y ciertamente, como dijimos, este discurso de odio, que es tanto en la academia como se puede decir en la vida cotidiana. Yo que sé, precisamente la radio es un espacio donde es una pluralidad de las ideas. Y pues bueno, me encontré un artículo muy interesante acerca de lo que era bueno, vamos a ver qué opinas de esto. ¿Sí? Y cómo se realiza esto. Precisamente cómo se da este discurso de odio en las escuelas y cómo va el dogmatismo. Hablemos un poco de las bibliotecas. En este caso, tú, bueno, más o menos recuerdas, Santiago, si tú alguna vez sí, va, pues, bueno, en la educación primaria, ¿tú recuerdas en la primaria? En la primaria y la secundaria, ¿tenías biblioteca? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Se escucha? Voy a bajar aquí un poco el volumen, si no, mis tímpanos se revientan. Bueno, bro, ahí está. Estamos aquí, bueno, listo, probando. ¿Tenías biblioteca? Sí. Qué afortunado, yo no tuve biblioteca, ¿no? Ni en casa, en lo que es mi educación básica. Bueno, ¿qué tan grande era esa biblioteca, más o menos? ¿Estás hablando de la universidad, o sea, donde estudié la licenciatura? No de la licenciatura, sino de primaria, secundaria, preparatoria. ¿Había biblioteca? Sí, muy pequeña, pero bien. Muy pequeña, ¿en la primaria? Uh-huh. ¿Sí? Sí, aunque la verdad es que jamás entré. Jamás le di uso. Jamás se le dieron uso. Bueno, en la secundaria, igual en secundaria tampoco no había alguna biblioteca. Sí. ¿Sí? ¿Sí había? Sí. ¿También en la preparatoria? También, y esa sí era un poco más grande. En la mía también sí era igual un poco más grande. Igual, obviamente, tal vez la biblioteca era más como para sociabilizar. Estaban las computadoras. Sí, había un buen acervo, un muy buen acervo. Recuerdo más de las ciencias básicas, pero no tanto en lo que era literatura y todo esto. A lo que voy es que en la escuela existen, como se puede decir, denominados elefantes blancos. Llamémoslo en visión pública, un elefante blanco puede ser una construcción que obviamente es una construcción fantasma, puede ser un hospital que no es utilizado un edificio al 100% para lo que fue construido, para lo que fue diseñado. En este caso se habla de los elefantes blancos en las escuelas, que son las bibliotecas, que es importante reconocer la validez y la quietud en estos temas. Obviamente hubo se puede decir que una nota periodística en Tennessee, en Estados Unidos, sobre los padres, que ciertos padres protestaron porque había una obra en esa escuela. En Tennessee hablamos de una escuela, una high school, una escuela secundaria, dice, y había una novela gráfica de Maus, una obra sobre la relación de Spielman con su padre, que es obviamente sobreviviente del Holocausto. Nos relata un retrato muy crudo acerca de la Segunda Guerra Mundial.
Y en esta novela gráfica pues se incluye un desnudo femenino total. ¡Qué bien! Un lenguaje profano, ediciones completamente de elementos de narración e historia del Holocausto, pero pues dice que representaban a los judíos, a los nazis como gatos, y a los judíos como ratones. Y pues ya sabes, el gato se come el ratón. Sí. Más los explícitos, entonces dijeron que, bueno, había que eliminar este tipo de libros porque obviamente tenían desnudos, profanos sobre los niños. Obviamente hay una validez sobre lo que es bueno y lo que es malo para los niños, pero aquí es lo que voy. Bueno, normalmente no creo que en la primaria alguien pueda leer a Albert Camus o Carlos Marx. Claro. No sé, yo creo que ni yo leí, o sea, en la secundaria hasta la universidad. Pero a lo que voy es, como dirían, este tipo de censura que se encuentra en la escuela, sobre qué es bueno y qué es malo. En este caso, esta censura vino no por parte de la escuela, sino por parte pues de los padres de familia en esta high school en Tennessee, lo cual nos da a entender un poco, no sé, sobre que hay un costo personal sobre los libros que hablan, en este caso, sobre la esclavitud, sobre experiencias afroamericanas, sobre inmigrantes, sobre por qué retirar libros que vengan a esas comunidades y que encuentren sus historias, por qué darle importancia a unas palabras obscenas más que un contenido. Exacto. ¿Por qué darle importancia a un desnudo totalmente parcial que es supuestamente al momento histórico que está retratando? Y bien, obviamente esto puede ser impropio, pero obviamente pues es un aprendizaje y es un momento de censura. Entonces, aquí sí, finalmente, bueno, vuelvo a mencionar lo que tú dijiste hace unos segundos. Le están dando más importancia a la forma que al contenido. Exactamente, o sea, se están preocupando más por cómo está representada la historia, en este caso de manera lúdica, que es a través de dibujos animados, el hecho de que los nacionalsocialistas sean representados a través de una figura que es un gato, y el caso de los judíos, que son las víctimas, que son representados a través de un ratón. Eso se le llama forma, pero lo que importa en este caso, que es, digamos, una materia que intenta ofrecer el conocimiento de qué ocurrió en un hecho histórico, pues se le debe de dar más importancia al contenido, porque no estamos hablando de una apreciación artística, estamos hablando de un juicio moral, y el juicio moral debe atender principalmente al contenido, no a la forma, como es el caso de las humanidades o las artes. En este caso, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice este artículo, que se están preocupando más por una chorrada, perdón por la palabra, pero es una chorrada, se están preocupando por un infantilismo. El hecho de que esté representado a través de una forma que puede parecer ofensiva. Y están desconociendo lo que realmente importa, es decir, el contenido. El contenido. Ahora, la Asociación Americana de Bibliotecas sostuvo que en el 2018-2019 la gran mayoría de los libros censurados, obviamente este fue el comienzo, hay una asociación de bibliotecas y empezaron a censurar incluidas temáticas como LGBT, también sobre historia afroamericana, diversidad, racismo. Frecuentemente retratan momentos difíciles de la historia que son difíciles de abordar en la pubertad, ya sea, por ejemplo, el derecho a las minorías, pues no sé, algunos temas sociales que empezaron a quitar las bibliotecas. Ahorita, no sé, se me hace muy raro pensando que en una biblioteca pública puedan empezar una curaduría de libros. Sí, claro. Ya cuando tienen un internet, digo que en la escuela, en este caso pública, o no sé, inclusive en la privada, yo creo que sería muy raro poder ver un tipo de morbo ante todo esto. Entonces es donde comienza, como dicen, que es el discurso de odio en la academia, y no solamente, bueno, aquí en tu especialidad, en la academia y en la vida pública, en la vida normal. Mira, digamos, una cosa es comenzar precisamente con la educación básica, en la cual, bueno, se presenta lo que se debe de conocer para poder acceder a una universidad. Así es. Vamos a seguir hablando de estas cosas, nos vamos a un corte y regresamos. Vale. Vamos a un mensaje de los patrocinadores y regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia.
La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Continuamos en Amateur según Wash. Se nos olvida que estamos en vivo también transmitiendo por Facebook. Un saludo aquí, raza, a todos ellos, Olis. Estamos aquí tirándole bien duro al dogmatismo del capitalismo. El capitalismo no, porque soy anarcocapitalista. ¿Es anarcocapitalista? Sí. ¿Qué significa eso? Es decir, que yo creo que el Estado, más exactamente el mercado, no necesita ninguna regulación estatal. Como la mano libre. Exactamente, mano libre? como lo plantea Adam Smith, la mano invisible. La mano invisible, perdón. La mano invisible de Adam Smith, exactamente. El mercado no necesita ningún tipo de regulación estatal. De hecho, como anarcocapitalista, yo planteo que el Estado debe de ser completamente eliminado, a diferencia de los liberales clásicos que piensan que el Estado debe de reducirse a su expresión mínima. Yo creo que esa mínima expresión del Estado igual representa un gran peligro para la sociedad, porque la definición del Estado, que es una definición aceptada por casi todas las ciencias sociales, es que el Estado es el monopolio de la fuerza física que trata de ser legitimada por un aparato burocrático. Así que no estoy de acuerdo con una crítica al capitalismo, porque igual es un término bastante mal comprendido, si me permites decirlo, Pepe. Ajá. Es un concepto muy mal entendido, porque, ¿qué es realmente el capitalismo? Sino un sistema económico que se basa en la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada y a la comercialización de bienes y servicios de manera libre y voluntaria. Entonces, bajo esa definición, pues incluso hasta la Unión Soviética fue capitalista porque comerciaba bienes y servicios con otros países. Así que la definición de capitalismo es muy mal comprendida, y eso lo explica Friedman en una de sus conferencias. Incluso la URSS fue capitalista, Vietnam fue capitalista, China, estoy hablando del tiempo de Mao, no estoy hablando de la posterior China que surgió después con Deng Xiaoping, que ya fue, digamos, lo que llaman también un capitalismo de Estado. No estoy hablando incluso de la China de Mao, también fue capitalista. O sea, bajo esa definición, todos los países lo son. Entonces, solamente fue... Está bien, y obviamente, como dicen, obviamente el Estado también tiene una función dogmática, sí, obviamente por para legitimarse. Uno de ellos y es precisamente por lo cual yo defiendo la educación privada. De hecho, la educación pública es injusta, no es gratuita, porque la están pagando aquellos que no reciben ese beneficio de la educación pública, y es un cáncer que arrastramos desde hace muchas décadas. Más adelante hablaremos de eso, pero yo estoy absolutamente a favor de la privatización, de la educación privada. Yo también pensaba en eso, porque obviamente si la educación debe ser gratuita, es gratis para gratis para todos. No, pero es que no puede ser nada es gratis. Ajá, hablando de la educación pública, nos dicen pública gratuita. No, es una tontería. O sea, porque cuando dicen que solamente puntualizo, y eso es una frase de Friedman también, que era un gigante y que, de manera muy injusta ha sido, digamos, relegado como un economista de segunda categoría solamente por la propaganda que surge a partir de los Chicago Boys.
Más adelante hablaremos tal vez del caso chileno, que fue un éxito comprobado. ¿Sobre cuál? ¿El sistema de educación? No, estoy hablando de la economía chilena a partir de los Chicago Boys. Pero, digamos, a lo que voy, es que el propio Friedman, recuperando una frase que él menciona, es que no hay nada más falso como un desayuno gratis. Eso quiere decir que lo gratuito no existe, porque cuando para ti algo es gratis, es que otro lo está pagando. A otro le costó. Entonces, lo gratuito es algo falso. Nada es gratis. Eso también es, digamos, uno de los mitos de la sociedad, que dicen que, bueno, educación gratis, seguridad social gratis, digamos, servicio médico gratuito. Pues no es gratis, surge de algo. Alguien lo está pagando. Entonces, eso también es uno de los mitos, de los grandes mitos de la sociedad contemporánea. Nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, finalmente, como dicen, ese sistema educativo es el sistema dogmático. ¿Tú piensas que realmente también ejerce la censura? Por supuesto. La censura y el discurso de odio, que eso es lo que... Sí, claro. Y te lo puedo explicar rápidamente, para no alargar tanto esto. Démosle. Bueno, en primer lugar, cuando un Estado se encarga de impartir educación a la sociedad, empezando desde la edad más temprana, lo que son los niños, bueno, ocurre que como el Estado es el que financia esa educación, y por supuesto que lo financia a través de nuestro dinero, más adelante hablaremos también de las deficiencias del sistema público en la educación. Pero bueno, empezando precisamente porque la educación es subvencionada, es decir, el Estado subvenciona la educación, digamos, pública. A través de impuestos, empréstitos y todo. Así es. También se adjudica el derecho de seleccionar los temas y la forma en que se enseñan esos temas. Por lo tanto, sí hay un adoctrinamiento. Por ejemplo, te pongo precisamente un ejemplo muy inmediato para nosotros los mexicanos. La figura de Lázaro Cárdenas, que se nos ofrece como un héroe nacional, cuando fue lo peor que le pasó a México, tener a Lázaro Cárdenas como presidente. Otro hecho que también se nos ofrece como un acto histórico y heroico, glorioso, es la Revolución Mexicana, que igual fue un lastre. O sea, se nos ofrece la figura de los caudillos revolucionarios, especialmente Villa y Zapata, y tal vez me linchen saliendo de aquí, pero lo voy a decir, que fueron asesinos y violadores, y se nos ofrecen como héroes nacionales. Y uno se pregunta, ¿por qué se nos ofrecen como héroes que estaban luchando por los mismos motivos cuando entre ellos se enfrentaban? Sí. O sea, ¿por qué se nos ofrece la figura de estos cuatro, llamémosle Carranza, Obregón, Zapata y Villa, que estaban luchando por una causa, digamos, compartida, cuando entre ellos se estaban masacrando? Pues porque no estaban interesados precisamente por esas causas nobles, estaban más interesados por acceder al poder absoluto. Sin embargo, la educación que se nos ofrece desde niños aquí en México, la educación pública, pues está muy parcializada. ¿Y eso cómo se le llama? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento, por supuesto. Y además, como tú lo mencionaste, también es censura. ¿Por qué? Porque en el circuito de la comunicación que desarrolla Jacobson, en sus estudios de lingüística, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es el circuito? El emisor, el mensaje transmitido a través de un canal o un medio, y el receptor. Cuando tú, digamos, cooptas, entorpeces ese circuito, estás incurriendo en la censura. Es exactamente lo mismo que pasa en la educación pública, porque se están, digamos, borrando ciertos detalles que podrían darnos una perspectiva histórica mucho más amplia de lo que ocurrió en la Revolución Mexicana. Eso es precisamente censura y adoctrinamiento. Así que sí, o sea, en la educación pública, además de ser un lastre económico, un lastre social, muy injusto, por cierto, muy vergonzoso, miserable, yo me atrevería a decir, asimismo, es dogmático, o sea, adoctrina y censura. O por supuesto. Bueno, precisamente entonces el dogma se tendría que construir, o finalmente, como dicen, parte de nuestra historia es construir una identidad nacional, ¿no? Así es, así es. Identidad nacional a través de ciertos hechos históricos, momentos, procesos, como se los dieron, tal vez como la Revolución Mexicana, como la independencia, que tal vez no inició como un estado independiente, sino inició como una monarquía. Obviamente no existía esta unión de identidad nacional, pero bueno,
podría ser ese buen punto, obviamente, claro, hay un adoctrinamiento. Ahora, ¿qué pasaría si realmente no existiera este adoctrinamiento? Entonces, ¿cada quien se perdería la identidad nacional? Es que bueno, todo nacionalismo también es un cáncer. Ha llevado al extremo. Por supuesto, o sea, digamos, una cosa, claro, está bien ese matiz. O sea, una cosa es que sientas, digamos, cariño por el lugar en donde naciste, digamos, te guste tus tradiciones en tu localidad. Y otra cosa precisamente es llevar ese nacionalismo a un extremo chauvinista. Y recordemos que los más grandes crímenes del siglo XX fueron en nombre del nacionalismo. Entonces sí, por supuesto. Y eso justamente surgió en la postrevolución mexicana. Surgió, por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi disciplina, que es la literatura, posterior a lo que fue el movimiento revolucionario, pues surgió una corriente de literatura, lo que es llamado la literatura de la revolución, en donde precisamente se exaltaba al caudillo. No se exaltaba tanto el campesino. No, deja de eso. O sea, la colectividad siempre ha sido reducida precisamente a un solo concepto. Pero también decía Foucault que obviamente la colectividad o las masas también sueñan con poder. Sí, o sea, pero a lo que me refiero es que en la literatura de la revolución, por ejemplo, tú lees a Mariano Azuela. ¿Los de abajo? Así es, Mariano Azuela, Nelly Campobello, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, todos ellos, los que pertenecen a la literatura de la revolución, exaltan únicamente la figura del caudillo. No exaltan los ideales que perseguían a través de esa lucha armada. Es decir, no hablan, por ejemplo, de tierra y libertad, justicia social, así es, o sea, por lo que ellos peleaban, exaltan más exactamente la figura del caudillo. Y si, por ejemplo, tú lees los de abajo, o lees Cartucho, de Nelly Campobello, o a Rafael F. Muñoz, tú no te enteras por qué están peleando. No te enteras. Tú solamente sabes que están peleando y ya. Una aventura. Así es, o sea, es la exaltación del caudillo. Entonces, bueno, surge así el nacionalismo a través de lo que se conoce como cesarismo en México, es decir, la exaltación gloriosa del héroe militar. ¿Y eso a qué se asemeja? No sé. Al suceso más, digamos, más aberrante y famoso, dicho sea de paso, de mitad del siglo XX. ¿Nazismo? Así es, así es. Sin embargo, nosotros lo vemos a partir de otra perspectiva. Decimos, bueno, somos mexicanos, no estábamos luchando para la erradicación de la raza, claro, pero al final de cuentas es lo mismo, es nacionalismo extremo. Nacionalismo extremo. Ahora, obviamente pasando de la, de la primaria a la universidad. ¿Cómo surge este discurso? No saltemos, saltemos a la universidad, hablemos, ¿qué es el punto sobre la censura? Bueno, es un tema muy, muy denso. Se supone que la universidad es como la institución social más compleja que ha creado el ser humano. La organización e institución, donde hay una pluralidad de conocimientos, se supone que... En teoría debería de ser así, ¿no? Debería de ser una pluralidad de conocimientos, una creación del conocimiento. Sí. Y educación. Hablemos un poco de sistema educativo y educación. Posiblemente el sistema educativo te puede decir ese adoctrinamiento, y la educación pues ya la puedes combinar con los libros, con la experiencia personal, con un análisis, muchas cuestiones, ¿no? Pero dirían, ¿dónde surge que la censura, o por qué crees que hay censura en la universidad? Bueno, principalmente yo te voy a hablar a través de mi experiencia, ¿no? Dale, lo que dale. Es evidencia anecdótica, que toda evidencia es anecdótica, dicho sea de paso. Pero yo lo que advierto es que los espacios en donde más se ejerce la censura es precisamente en las academias. Y hablando más en específico, en las academias en donde se enseña humanidades y ciencias sociales. No sé cómo sea, por ejemplo, en ingenierías o en ciencias básicas, pero bueno, yo he estudiado casi toda mi vida humanidades, y bueno, por lo regular las humanidades se encuentran en la misma área que ciencias sociales, es decir, en el mismo espacio, compartimos edificio. Entonces yo sí advierto que donde más se ejerce la censura es en las academias en donde se encargan presuntamente de enseñar
conocimientos de ciencias sociales y humanidades. Ahora, ahí es donde más se ejerce puede la ir censura. en contra de lo que se enseña el profesor o por preguntas incómodas. Así es, o sea, por ambas razones. ¿Por ambas razones? Digamos, en donde más se habla, por ejemplo, y no me importa que me corran de la radio o me golpeen afuera. ¿Es como restringir el diálogo? Sí, no, o sea, y lo que voy a decir a continuación, o sea, no me interesa lo que piense la gente, pero en donde más se habla de feminismo, de multiculturalismo, de colonialismo, de todos estos movimientos de reivindicación social, es precisamente en las academias de humanidades y ciencias sociales. Eso yo casi no lo encuentro en lo que llaman disciplinas tecnocráticas, por ejemplo, en economía. Bueno, en economía sí, porque es una ciencia social. Pero, en matemáticas, telemática. Así es. Medicina. Ingenierías. Así es. En ciencias básicas e ingenierías. Casi no, casi no identifico. Entonces uno diría, porque no es mi... Y él pregunta, pues yo también vivo rodeado muchos de ingenieros y dirán, pues no es mi campo, no es mi ámbito. O sea, a mí, ¿qué me preocupa pues, los movimientos sociales? ¿Qué me preocupa el feminismo? ¿Qué me preocupan las marchas? A lo que voy es que, perdón, a lo que voy es que precisamente estos temas, por ejemplo, feminismo, identidad de género, multiculturalismo, ecologismo, todo esto, que son movimientos de reivindicación social, ya se han convertido en temas tabú. Es decir, tú ya no los puedes cuestionar. Este tipo de ideas que se presentan en las academias universitarias en donde se enseña humanidades y ciencias sociales, estos temas en específico ya se han convertido en temas sagrados. Y tú ya no los puedes tocar. O sea, tú ya no los puedes cuestionar. Porque si los cuestionas, de inmediato eres catalogado como un intolerante. Entonces, ¿de qué manera vamos a llegar a un diálogo racional, a un acuerdo a partir de una crítica de la razón, cuando no puedes cuestionar estas ideas? Porque, lo vuelvo a repetir. Estaré pecando si, por ejemplo, yo estoy en contra del, no sé, puedo decir, ¿qué es el feminismo? No, obviamente no una definición exacta, sino la definición coloquial, ¿no? Como dirán, ¿qué es educación? Que es algo gratuito, digan, pues ya, pues yo estoy en contra de eso. Yo veo noticias y veo marchas, pues, la verdad no me gusta eso, no me late. Me podrían linchar, ¿no? Así es, o sea, tú ya no puedes cuestionar ni decir cualquier idea que vaya en contra de esta ideología dominante, porque para mí es lo mismo, es la misma porquería. O sea, para mí pertenece a lo que es el neomarxismo, y tú cuando lo cuestionas, cuando hablas mal de esto, pues de inmediato eres catalogado como un intolerante, cuando los intolerantes precisamente son ellos, porque no permiten el cuestionamiento a sus ideas. ¿Y cómo se le llama eso? Cuando tú solamente aceptas, cuando hablan bien de ti, digamos, cuando tú solamente aceptas con aquella persona que piensa igual a ti, pero a la persona que te cuestiona no la toleras. Es muy común. Pues precisamente se le llama intolerancia, ¿no? Entonces reivindican precisamente la tolerancia, ejerciendo la intolerancia. Y son monjes, si tú te das cuenta, son monjes. Son personas que se escandalizan por cualquier expresión que cuestione sus ideas. Se escandalizan, van, se rasgan las vestiduras y solicitan a la academia que, pues, digamos... Estoy jugando en el micrófono. No te preocupes. O sea, van, se rasgan las vestiduras y le piden al gobierno o le piden a la institución en donde tú estudias que te expulsen y te linchen mediáticamente. Podría ser un linchamiento social, podría ser un movimiento, no sé, es que no conozco varios, no sé, tal vez podría ser una santa, los movimientos sociales se han convertido como una tipo de santa inquisición. Es una neoinquisición, así es una neoinquisición. Sí, ¿no? Son monjes que no permiten el cuestionamiento porque son fundamentalistas, son dogmáticos, son intolerantes y precisamente, o sea, estas ideas que, digamos, dicho sea de paso también, son bastante cuestionables porque si las ponemos a prueba, resulta que no son falseables. Y sin embargo, se prohíbe su cuestionamiento. Entonces, sí, son ideas que se han convertido en ideas sagradas y cualquier cuestionamiento es tabú. Es tabú, finalmente. Precisamente también, no sé, porque se pueden dar estas ideas porque hay una manera preferente
válgame en el aula del profesor. El profesor obviamente tiene una ideología, tiene una preparación. Ese es el problema, perdón, ¿eh? Ese es el problema. Pero él, dirían, abarcando todas las ideologías, todos los métodos de enseñanza, él siempre tiene un favorito. Y yo creo que ese favorito, obviamente, es el que va a intentar transmitir. Mira, te voy a decir rápido antes de que pasemos al segundo corte. Te voy a decir algo rapidísimo. Sí, por supuesto, somos seres humanos, tenemos inclinaciones políticas, tenemos, digamos, preferencias sociales, nacimos en una situación muy, muy concreta y por supuesto vamos a tener intereses diferentes, por supuesto, y vamos a pensar diferente. Y sí, o sea, los profesores en las academias pueden tener su ideología política muy bien definida, pero un buen profesor se distingue por su honestidad intelectual. Es decir, que a pesar de que sea un profesor, no sea marxista, sea feminista, lo que tú quieras, cualquier inclinación política que tenga ese profesor, se advierte su honestidad intelectual cuando no trata de meter, digamos, a la fuerza, de manera muy forzada, ese adoctrinamiento, esa preferencia que tiene. Exacto, o sea, que lo deje de lado, que enseñe, digamos, los temas que se le han encargado enseñar de manera imparcial. Ahí se ve cuando un profesor es bueno, que tiene honestidad académica e intelectual. Hace un ejercicio de honestidad intelectual cuando, a pesar de que asume una posición política, la deja de lado. Digamos, es imparcial al momento de su enseñanza. Cosa que es muy raro de ver. Es muy raro. O sea, perdón. Sí, dile, lo que estamos aquí preparando, vamos a poner una canción, pero vamos a seguir, obviamente, hablando de estas cosas, como dice, hay una preferencia como musical, todo, preferencia de idea política, de idea económica y todo, que se va enseñando. Ya estamos listos a irnos a la canción, aún no estamos, pero seguimos hablando. Listo, nos vamos. El mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash. ¿Listo? Pues estamos hablando de estas cosas. Bueno, dice que la escuela,
precisamente la escuela y la universidad son centros de aprendizaje, son lugares en los que pues el diálogo, el debate deberían estar en común, ¿no? Debe ser el centro de eso. Bueno, no sé si puede ser que también en la básica, ¿no? Debe ser el debate y el diálogo. Así es. Debe ser el debate y el diálogo, y en base a ahí, pues tú puedes seleccionar o crear pues tus propias ideas políticas, empezar a formarte. No sé, me hubiera gustado nacer en los 60, ¿no? A ver cómo me linchaban, ¿no? Por llevar mi playera del Che Guevara. Precisamente aquí vamos, o sea, había una especulación, un miedo, una intolerancia. Pues no sé, o sea, obviamente yo no viví en ese tiempo, pero a lo que puedo saber ante cualquier momento, o sea, como dirían, obviamente el Che se hubiera muerto si ve que su imagen se convirtió en mercadotecnia. Mira, ¿no? es que bueno, te voy a decir algo rapidísimo. El Che Guevara fue un asesino. También fue también mató personas. Claro, no solamente mató personas, sino también te tienes que preguntar a qué clase de personas asesinaba. Y si tú, por ejemplo, investigas qué ocurrió en la provincia de Camagüey, lo que son las UMAP, los campos de trabajo forzado para disidentes ideológicos, también se encontraban homosexuales. Y lo que decía el Che Guevara es que el trabajo te volverá hombre. Entonces tú cuando ves las marchas LGBT, tú adviertes que precisamente, y eso ya lo han repetido muchas veces en redes sociales, los militantes de ese colectivo llevan puestas las playeras del Che Guevara. ¿Sí entiendes, no? Sí. Es paradójico. Es una como contradicción, ¿no? Por supuesto. Así es. O sea, y eso tú lo puedes advertir incluso desde la Unión Soviética, y lo digo rapidísimo antes de que pasemos al último corte. El hecho de que la gran enciclopedia soviética catalogaba y definía la homosexualidad como una enfermedad, como un vicio antinatural burgués. O sea, tú te das cuenta que son precisamente los lo que mal llaman izquierdistas, que son realmente los conservadores, ellos sí son conservadores, pero bueno, las personas de corte socialista, los que más han sido abusivos y violentos con los derechos precisamente de estas minorías. O sea, es una contradicción en sí mismo el hecho de que estas personas reivindiquen el socialismo en sus marchas con la figura del Che Guevara o la hoz y el martillo, todo esto. O sea, es un sinsentido, pero... Bueno, ante todo esto, ya nos vamos aquí a un minuto para el corte. Recordemos que estamos aquí en una transmisión especial, la Meca Meca, aquí con el restaurante de Oscar. Viene que la temporada de los chiles en nogada, y pues bueno, pues obviamente aquí promoviendo los platillos de la región, y pues bueno, pues ya saben, ¿no? Si ustedes aquí quieren degustar un buen chile en nogada, aquí estamos aquí tomando literalmente un cafecito y dialogando, ¿no? Sí, tal vez ante todo esto que hay con las cosas de la Voladora Radio, y hablando de estos temas que finalmente para estos espacios de todas cosas, una transmisión en vivo, y pues seguimos aquí con Radio Lotería. Vamos al corte y regresamos. Vamos a un mensaje de los patrocinadores y regresamos. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respeta el radio de seguridad de 12 kilómetros. El Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores, hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app PIMS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo.
Chécate en Prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Continuamos en Amateur según Wash. Bueno, hablando obviamente, estamos en un especial, pero obviamente hablando de la censura, ¿no? Facebook nos censura. Bueno, pusimos una canción. Esta canción es de un colectivo similar a la Voladora llamado KXP. Ellos promueven obviamente también música independiente. Ustedes pueden bajar estas canciones totalmente gratis. Obviamente hay alguna donación. Son grupos totalmente, se puede decir que a cierto momento independientes, pero que no tienen como vaya, no hay derechos restringidos. Precisamente las podemos poner en Facebook y no van a censurar, porque para eso es para que se den a conocer. Y pusimos esas rolas en KXP. Ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. Precisamente de la censura y el adoctrinamiento. La censura y el adoctrinamiento, pero también puede haber, como dicen, bueno, el adoctrinamiento tal vez mientras sea, bueno, ahora de visto del punto del alumno, mientras él quiera como que dialogar, él quiera contrastar, pero posiblemente le transmitimos tipo copia y pega, pues. No, mira, también ocurre... ¿De quién dependerá? ¿Del alumno o del profesor? De ambos, por supuesto, de ambos. Porque, en primer lugar, muchas veces, y eso yo lo sé porque he dado clases, tú tienes que seguir un plan de estudios. Tú no puedes enseñar lo que se te dé la gana. Sí, obviamente, lo contrario a lo que decide la SEP, los programas de estudio, obviamente el Estado, basándose en la Carta Magna, artículo 3, sí. Leyes reglamentarias, leyes orgánicas, plan de desarrollo, y llegamos a lo que son los programas de educación y enseñanza, desde la educación básica hasta las universidades. Así es. Y bueno, en cuestión del alumno, muchas veces, y eso también te lo puedo decir porque fui alumno muchos años, cuando tú adviertes que tu opinión puede generar controversia, puede generar enojo, puede generar precisamente incomodidad, tú prefieres reservarte, tú prefieres ahorrarte tus comentarios y no buscar problemas, porque sabes que las personas que están en ese lugar van a reaccionar de manera violenta. Tal vez no te golpeen, pero te pueden descalificar, te pueden acosar incluso después de clases. O sea, precisamente te enfrentas a eso. Te enfrentas tanto al hostigamiento de tus compañeros como al hostigamiento y acoso de tu profesor. O sea, es de dos sentidos. Tanto el profesor, que se limita a enseñar justamente lo que le ofrece el plan de estudios estatal, también se deja llevar por sus inclinaciones políticas e ideológicas, y en relación al alumno, que muchas veces, y yo lo entiendo perfectamente porque fui alumno muchos años de mi vida, prefieres ahorrarte tus comentarios, prefieres reservarte a buscarte problemas. Precisamente yo eso es lo que advierto en las universidades, es el clima más asfixiante que existe. En cuanto a mí, para poder expresarme. Para poder expresar esa pluralidad de ideas. Yo no, si me meten problemas, ya pues me mandan corriendo. Pero precisamente, sí, entonces acabamos en ese punto de que finalmente, ¿quién tiene la razón? Las mayorías. No, es una falacia, es populum. Entonces, si yo me quedo callado, que podría darle la razón a que siguiente más. Así es. Entonces, o sea, me quedo callado, me censuro, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene las mayorías. Pues sí, eso estarías haciendo. Te quedas callado. Me quedo callado. No hay que quedarse callado, hay que hablar. Así sea un comentario tonto, pues dilo, o sea, tienes derecho a decirlo. No importa, precisamente a través del diálogo se llega a una verdad, ¿no? O sea, o al menos se llega a un acuerdo. Pero lo peor que se puede hacer es quedarse callado, solamente por el tener miedo a incomodar a un idiota. Pues no, pues que se incomode, ¿no? Hay que decir lo que pensamos. Precisamente por eso somos un país lleno de cobardes, por quedarnos callados, pero... Entonces habría un tipo de, bueno, no sé, esa teoría del superhombre, obviamente de Nietzsche, que obviamente va a haber un hombre que va a establecer, bueno, no sé de Nietzsche, pero va a haber un hombre a una persona que va a establecer sus propios sistemas morales, obviamente, sí. Obviamente es muy difícil, finalmente lo va a establecer, no se va a quedar con la sociedad, y finalmente la sociedad misma va a rechazar a esa persona.
a esa persona porque no va a ir acorde con lo ya establecido, con el status quo. Bueno, la interpretación que han hecho, por ejemplo, Foucault, Deleuze, sobre Übermensch, el superhombre, es que no es una entidad individual, concreta, es el Estado del superhombre. Es el Estado del superhombre, entonces, bueno, entonces el Estado tendría que decir, obviamente decide, más bien no tiene que decir, decidió en una carta magna sus propios sistemas, su propio sistema moral, su propio sistema de enseñanza, su propia ideología y pues todo eso. Vamos a seguir aquí al rato, nos despedimos con la misma canción, tenemos todos 5 minutos. ¿Quieres decir algo para pasar? Claro, hay muchas cosas que quedan por decir, por supuesto, y es precisamente eso. Yo invito a las pocas personas que puedan escuchar esto a que, si tienen alguna idea que ustedes consideran polémica, que puede generar controversia, que puede incomodar a la mayoría, díganlo, jamás se queden callados. Ese es precisamente el hecho de que sea tan sencillo a un dictador acceder al poder, precisamente por esas mayorías silenciosas, que se quedan calladas ante cuestiones que son realmente serias. Precisamente por eso surgen tan rápidamente dictadorcillos que convencen a unos pocos y se dejan llevar por ese discurso, mientras las mayorías silenciosas que tienen el poder precisamente para sacar a patadas a esos dictadorcillos se quedan calladas. O sea, lo peor que puede hacer una sociedad es precisamente autocensurarse. Y es precisamente lo que se fomenta en las universidades, eso es lo que yo podría decir. Eso es lo que se fomenta en las universidades. Eso de autocensurarse también hablaba un poco en la historia de la sexualidad de Foucault. Hablando obviamente de la del sexo, ¿cuál es el mejor sistema coercitivo que existe? El que tú mismo te inhibas. Sí, bueno, pero precisamente también ahí Foucault estudiaba el poder, bueno, obviamente sí. Visto desde, pues era historia de la sexualidad, bueno, volumen 1, que donde estudiaba el poder, pues en base a esto, el poder es que yo hago que otra persona, vaya, pues, que se someta a mi voluntad. Eso era como la idea sencilla que planteaba Foucault en Historia de la Sexualidad, volumen 1, estudiando el poder, visto el poder desde esta perspectiva, de la perspectiva de la sexualidad, para comprender, bueno, ya después de ahí, también la sociedad punitiva, sociedad y castigo. Sí, a través de la vigilancia. A través de la vigilancia. Lo que es el panóptico, ¿no? Vigilar y castigar, pero sí, o sea, lo que voy es que precisamente lo peor que puede hacer una sociedad es justamente quedarse callado. Quedarse callado es precisamente en el ámbito de las academias, en donde se advierte la mayor censura que puedas encontrar en cualquier otro lugar. Pero ahorita, ¿qué tema puede incomodar? Pues yo creo que... Es que, mira, vuelvo a repetirlo. Hay cuestiones tabú para temas sagrados. Por ejemplo, la cuestión de identidad de género. Tú ya no puedes cuestionar eso, porque, y eso yo lo hablé en el otro programa, en donde... ¿Lo de la ciudad de Agustín Laje? No. Donde expuse el libro de Mario Bunge, Pseudociencia e Ideología, en donde precisamente estos pequeños grupos de reivindicación social, estos lobbies feministas, abortistas, el lobby LGBT, plantean que la ciencia es la ideología del capitalismo. Entonces tú incluso ya te están catalogando como un intolerante a partir de un adjetivo que surge a partir de la ciencia, y la ciencia finalmente es un ejercicio a través de una crítica de la razón. Entonces tú, cuando ya utilizas la lógica, haces un ejercicio crítico a través de la razón, es decir, un ejercicio que trata de llegar a la verdad, te catalogan como cientificista, porque bueno, estás hablando a partir de la ciencia, de los datos duros, de la lógica, de la razón. Bueno, es que eso es cientificismo. Entonces, ¿de qué manera puedes, digamos, tener un debate con esas personas? Ni siquiera un debate, una conversación sana. Pues no, porque si tú apelas a la razón, si tú apelas a la ciencia, apelas a la lógica, eres un cientificista, porque precisamente la ciencia es la ideología del capitalismo. Y en esa frasecilla estúpida te das cuenta que esas personas no saben lo que es la ciencia, no saben qué es la ideología y tampoco saben qué es el capitalismo. Perdón,
Me exalto. Podría ser la misma idea de que el Estado puede definir así todo el mundo las ideas de las reglas. Está la ley del aborto, de qué es humano y qué es no, pero Así tampoco legalizan el aborto, pero tampoco podemos experimentar con células madre. ¿Hasta qué punto entonces el Estado decide esas cuestiones? El ¿no? Estado define la realidad. Define la realidad y define la ciencia. Estamos aquí, vamos a un corte. Bueno, ya nos vamos. No, seguimos aquí, estamos aquí unidos. Sí, 3 programas. Vamos aquí con la misma rola de KXP. Y obviamente seguimos juntos en el mismo bloque y en la misma transmisión. Así es, en Radio Eleuteria. En Radio Eleuteria. Listo. Vamos a un corte y regresamos. Listo, niños y niñas, que sean gracias por estar aquí acompañándonos en esta transmisión. Les recordamos que seguimos aquí transmitiendo una transmisión especial acerca de los artes culinarios. Vengan aquí a Plaza del Colibrí, al 3er piso, y aquí nos pueden ver y encontrar. Saludos a todos y gracias. Se acaba el segmento de Amateur y continuamos con Radio Eleuteria, pero sigan nuestra transmisión en Facebook y en la frecuencia por 97.3 FM, La Voladora Radio. Bye bye y los veo en un rato. Nos despedimos. Recuerden compartir este programa con quien no lo tenga. Toda la información la pueden encontrar en Facebook y en el podcast del programa en www.lavoladora.org. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía, las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la internet, trabajos académicos y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Comparte este programa con quien no lo tenga. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA Mecameca 97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria
Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 97 8 52 52. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a Radio Eleuteria, donde defendemos la libertad de palabra y pensamiento. Soy Santiago Said y esto es Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Comenzamos. En Radio Eleuteria, soy Santiago Said. Agradezco el espacio que nos proporciona el taller gastronómico Oscar López. Yo invito a las personas que son de Amecameca y sus alrededores a visitar este espacio gastronómico. Agradezco precisamente al taller gastronómico Oscar López por darnos este espacio que, bueno, en este momento no estamos en cabina en La Voladora Radio. Agradezco también a Rocío Castillo y a los demás muchachos haciendo este trabajo detrás de este micrófono. Y bueno, también agradezco justamente a Pepe Walsh por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy. Precisamente el tema de esta transmisión consistirá en lo que es el discurso de odio y la neoinquisición. Yo entiendo que Pepe Walsh tiene sus propias ideas con respecto precisamente a la academia, al capitalismo, a las ideologías que actualmente están en boga, y me gustaría escuchar su opinión al respecto, precisamente porque tú también has estado un largo tiempo en las universidades y todo lo que es la academia universitaria. Háblanos un poco de ti, de tu experiencia en lo que es el ámbito de la universidad y la educación. Pero nuevamente, repíteme la pregunta. Precisamente porque tú también, digamos, eres académico, ajá, lo quieras o no aceptar, has pasado por universidades. Y todavía sigo. Y todavía estás estudiando, me parece que es en la normal. Sí,
¿Cuál es tu opinión al respecto de este ambiente que se vive en las academias? Hijo, quién sabe, precisamente estaba viendo como que la educación, bueno, ya diferenciando, corresponde a valores éticos y políticos, una pluralidad de conocimientos, pero yo creo que para mí la verdadera educación comenzó cuando ingresé a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Precisamente había una pluralidad, bueno, un cuestionamiento sobre las ciencias sociales. Finalmente también he pasado por las ciencias básicas, estudié una ingeniería trunca. Vaya. No, dirían, por eso he estado relacionado un poco con ingenieros, con los de telemática, con los de la SFEM, con los de la SICTE. Y después de ahí, pues di el cambiazo a las ciencias sociales. Pero eso me permite tener una visión global sobre qué es la educación. Y como dicen, pues obviamente en las ciencias básicas de ingenierías, pues nos preocupamos más por el proceso, por el método, y no hacemos tantos cuestionamientos en lo que es la sociedad o lo que pasa alrededor, que finalmente, pues lo que está pasando actualmente en el mundo, no lo vamos a ver en este momento en la universidad, o no lo vamos a comprender, según pienso yo. Van a pasar algunos años para que podamos comprender un hecho social histórico que actualmente está aconteciendo en estos momentos, sea alguna guerra civil, alguna armada, algún golpe de Estado, pues bueno. Pero precisamente, como dicen, la educación corresponde al desarrollo del espíritu del ser humano, tal vez como esa idea romántica que tenía Vasconcelos, pero... Perdón si hago un matiz, Pepe. Dilo. Precisamente el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará mi espíritu. Proviene precisamente de Vasconcelos. De una cita de Vasconcelos. ¿No es de la raza cósmica? Así es. Precisamente Vasconcelos perteneció a lo que es al Ateneo de la Juventud, con, por ejemplo, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña. Octavio ya no. Pero lo que fue el Ateneo de la Juventud, que surgió precisamente en el tiempo del Porfiriato, a partir de el impulso que le dio Justo Sierra a estos jóvenes intelectuales mexicanos. Bueno, Pedro Enrique Sureña no, pero bueno, estaba residiendo en México. Y ocurre algo muy curioso con Vasconcelos, y solamente es un pequeño matiz que quiero hacer. Porque Vasconcelos era un filofascista. Si tú tuviste la oportunidad de leer Derrota Mundial, que es un texto precisamente filonazi de Salvador Borrego, quien realiza el prólogo a Derrota Mundial es Vasconcelos. Le hace el prólogo a Salvador Borrego en Derrota Mundial. O sea, Vasconcelos es una entidad bastante oscura, bastante siniestra en nuestra historia intelectual mexicana. Era un filonazi. Entonces tenemos a romantizar estas ideas. Bueno, finalmente, pues creo que la educación es más que nada una adquisición técnica de conocimientos que creo que la sociedad se ha mantenido ajena. Una cosa es, creo que educación, y otra cosa es sistema educativo. Sí, dicen, mando a mis hijos a la escuela para que se eduquen, ¿no? Que esa es la frase más común que tenemos. ¿Qué están haciendo? Están educándose, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la Unitec, en la UVM o en la UNAM, ¿no? Están educándose o ilustrándose. Yo lo veo más como una cierta transmisión de conocimientos técnicos. Hablemos inclusive de técnicos, pueden entrar también las ciencias sociales, porque finalmente nos enseñan un método y lo aplicamos. Claro que hay algunas excepciones donde enseñan el razonamiento, la prueba de conocimientos, pero como decíamos, cierto que hay un dominio muy grande hay un dogmatismo en todas las academias, ya sean en esos niveles. Podría ser una justificación de que obviamente la educación es un aparato del Estado, que finalmente sirve para legitimar, para crear una identidad nacional, tal vez después de eso para crear una conciencia, pero eso ya va más ajeno a lo que es el sistema educativo. Muy bien. Ahora, antes de pasar al segundo bloque, restan 5 minutos. Quiero aprovechar para dar una aproximación a lo que es nuestro tema, que es el discurso de odio, y comienzo con la recapitulación de lo que dijimos en tu programa, Pepe Walsh. Precisamente existe el término herejía. Sé que es un término
bastante lejano a lo que podría parecer nuestro tema que vamos a hablar en esta sesión, pero herejía viene precisamente de la palabra hereticus en latín, que significa decisión. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco más a la palabra hereticus, advertimos que tiene su origen en una palabra griega que significa, bueno, que más exactamente es airesis. Airesis significa postura en griego. Ahora, la herejía en la Baja Edad Media se catalogaba como un insulto a una institución sagrada que era la Iglesia Católica, precisamente en la Baja Edad Media. Cuando una persona era acusada de herejía, pues se le llevaba a lo que es el linchamiento público, a la hoguera, precisamente porque había incurrido en herejía. Y si nosotros atendemos a la definición etimológica de la palabra herejía, bueno, corresponde a hereticus o airesis, que es en griego, que significa toma de postura o decisión. En la actualidad, las personas que son, digamos, catalogadas como emisores de un discurso de odio, precisamente están incurriendo en una nueva herejía, porque están asumiendo una posición, una postura, una decisión intelectual. Y la hoguera en el siglo XXI ya no es, por ejemplo, lo que era en la Baja Edad Media, la hoguera, que es precisamente con ramas y fuego, sino que ya se trata más exactamente de una hoguera en el linchamiento público, es decir, en el ámbito mediático. Ahí se encuentra precisamente la hoguera del siglo XIX. Precisamente las personas siguen incurriendo en este oscurantismo salvaje, que es catalogar cualquier expresión que vaya en contra de una ideología dominante como un discurso de odio. Y el discurso de odio es precisamente la acusación oscurantista que se remonta hasta la Baja Edad Media, que es precisamente una herejía. Pero esta es una herejía intelectual, una herejía a partir del discurso. Bueno, toda herejía es a partir del discurso, sin embargo, es un discurso político en donde se incurre en la herejía. Así que bueno, dando esta aproximación, quiero saber tu opinión al respecto sobre estas pocas definiciones que acabo de dar. Precisamente como dicen, vamos a herejía, hereje, algo que va en contra de ese sistema, de eso establecido, de esa ideología dominante. Precisamente en esa atribución filosófica de qué pasaría si no hay, si hay un blanco no existiría el negro, si hay bueno no existiría el malo. Tendría que haber una oposición en todas las cosas. Precisamente para que ahora qué es bueno, y bueno, ya caeríamos en razones filosóficas, como dicen, pero puedo ser un hereje si tal vez voy en contra de algo. No lo sé. Probablemente la sociedad, una sociedad castigadora, una sociedad punitiva, puede hacer eso. Que tal vez pensándolo bien, yo creo que las redes sociales o va a haber un poder, yo creo que se está formando, que en un futuro será ajeno al Estado, será una sociedad, será un colectivo que va a tener esa autoridad de juzgar. Y como sucede como sucede en todos, un día van a juzgar a un inocente y lo van a linchar, lo van a quemar, como sucede en la Edad Media. Estamos aquí, como dicen, y creo que esa es mi opinión. Entonces, como dicen, no creo que sea bueno que todas las personas puedan atribuirse poder, porque obviamente es una mayoría, pero la mayoría no representa a todos. Así es. Finalmente. Y bueno, en el siguiente bloque vamos a estar profundizando precisamente en este tema. Yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria y visitar el taller gastronómico Oscar López. Muchas gracias. En un instante sigue en libertad de escuchar Radio Eleuteria.
El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Sigue en libertad con Radio Eleuteria. Regresamos. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Agradezco el espacio que proporciona el taller gastronómico Óscar López. Yo invito a la ciudadanía de Amecameca y sus alrededores a visitar este espacio. Agradecemos también precisamente el lugar que nos proporciona. Y finalmente también agradezco a Feli, a Dair, Vero, Yolo, Emilio y por supuesto a Rocío Castillo, equipo de La Voladora que realizó el trabajo para esta transmisión especial en el taller gastronómico Óscar López. También agradezco precisamente a nuestro invitado, Pepe Walsh, que también me invitó al programa anterior, que es su programa de Pepe Walsh, El Mundo Según Walsh. Y en esta emisión estaremos profundizando en el tema del discurso de odio y la neoinquisición. Y comienzo con algo bastante rápido. Quiero también conocer la opinión que tiene Walsh con respecto a este concepto tan popular en redes sociales, pero muy mal comprendido, precisamente porque no recurren a las fuentes principales del mismo. Y me estoy refiriendo a la paradoja de la tolerancia que postuló Karl Popper en su más famosa obra, La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Has escuchado de este concepto, Pepe? No. De la paradoja de la tolerancia. Bueno, muchas veces las personas que hablan sobre este concepto, paradoja de la tolerancia, lo entienden a través de un pequeño meme que fue muy popular en redes sociales últimamente, en donde se plantea que la paradoja de la tolerancia consiste en ser tolerante. Estoy definiéndolo como se presenta en redes sociales. Más adelante explicaré en qué consiste realmente. Pero
como lo entiende la gente, la mayoría de la gente que accedió a este concepto a partir de un pequeño meme que surgió últimamente en redes sociales con respecto a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que surge, vuelvo a repetirlo, en su más famosa obra, que es La sociedad abierta y sus enemigos, consiste, de manera muy parcializada, como lo entiende la mayoría, en que la paradoja de la tolerancia es ser tolerante con aquellos que son tolerantes, pero ser intolerante con aquellos que son intolerantes. Y cuando las personas comienzan a dejarse llevar por esta mala definición de la paradoja de la tolerancia de Popper, están diciendo que las personas deben de asumir una postura tolerante con el discurso dominante, con lo que parece que tiene buenas intenciones, pero toda aquella persona que se atreva a, a expresar una opinión que puede resultar ofensiva, puede resultar violenta, agresiva, pues se debe de censurar. Es decir, las personas que entienden mal este concepto a partir de un meme en redes sociales están reivindicando y legitimando la censura. ¿Se entiende más o menos? Se entiende eso, obviamente, y yo creo que es la misma ideología como dicen, vaya, soy bueno con los buenos y malo con los malos, ¿no? Así es. El problema es que nosotros como seres humanos muchas veces no sabemos qué está bien y qué está mal. Tenemos siempre hay que tener un tercero, un precedente, ¿no? ¿Cómo si soy bueno, soy malo? Porque tengo un tercero, un referente. Y yo con eso me mido. Hay un libro que se llama Las medidas y los hombres, no recuerdo el autor, precisamente que dicen que un hombre o una persona va a controlar la ideología en la vaya, como dicen, se va a tener un control conforme se controlen las medidas. Vaya, pues entonces, ¿cómo puedo medir mi intolerancia? ¿Cómo puedo medir mi odio? Pues es en las redes sociales. Pero creo que tal vez va a haber un daño, puede ser moral, tal vez psicológico, ético, pero en ese momento cuando pasemos al daño físico, yo sinceramente diría, pues bueno, mientras si te hace daño o no te gusta, pues apaga la televisión, apaga las redes sociales. Así es. Todo esto, pero finalmente, bueno, la ciudad me dice, es que si tú lo ofendiste en redes sociales es como, vaya, si te hubiera golpeado físicamente o así. Claro, o sea, a lo que precisamente, exacto, o sea, a lo que se refiere Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, con este concepto tan famoso en la actualidad que es la paradoja de la tolerancia, no se refiere exactamente a que seamos intolerantes con aquello que pueda resultarnos agresivo, violento, controversial. No. A lo que se refiere Karl Popper en la paradoja de la tolerancia es que debemos, o más exactamente, lo que caracteriza a una sociedad abierta es precisamente la pluralidad de ideas. Es decir, de antemano sabemos que todos los seres humanos nacemos desiguales en cuanto a lo material, intelectual, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente normal el hecho de que pensemos diferente, tengamos creencias diferentes, tengamos metas completamente, diferentes, vuelvo a repetirlo, con los demás. Y por lo tanto, lo que define precisamente una sociedad abierta es esta pluralidad de ideas. Sin embargo, existe un matiz, y es que esta pluralidad de ideas en una sociedad abierta pueden convivir sin caer precisamente en la coacción, en un daño físico. A lo que se refiere Karl Popper en lo que es el concepto de la paradoja de la tolerancia, consiste en que debemos ser tolerantes en la instancia del diálogo razonal. Debemos de agotar el diálogo razonal precisamente para mantener esta pluralidad de ideas que convive pacíficamente en un colectivo, en una sociedad. Sin embargo, debemos de ser intolerantes cuando un grupo de personas trata de imponer esas ideas a la fuerza. Y Karl Popper se estaba refiriendo específicamente a los nazis y a los comunistas. Es decir, aquellas personas que no solamente tratan de expresar sus ideas, sino que tratan de llevarlas a la práctica a través de la coerción estatal o precisamente a la violencia revolucionaria. Es a lo que se refiere Karl Popper. Ser tolerantes con cualquier tipo de opinión
Siempre y cuando estas ideas no traten de ser impuestas a la fuerza, a través de lo que es el método de la violencia física. O como puede ser el lenguaje inclusivo, que es lo que quieren imponer tal vez, ¿no? Mira, hablando particularmente de ese tema del lenguaje inclusivo, es algo que jamás se va a imponer. Porque un lenguaje, un idioma surge naturalmente. Surge orgánicamente. Naturalmente, entonces sobre eso se establecen reglas. Así y al querer decir, bueno, es que tienes que hacer esto porque si no incurres en una falta, ¿no? Mira, claro, y eso yo te lo puedo hablar un poco más a profundidad porque estudié lingüística. Y eso de lo que le llaman lenguaje inclusivo, en primer lugar no es ni inclusivo y tampoco es lenguaje, porque el lenguaje que hablamos, lo que es el castellano, en sí mismo ya es inclusivo. Sí. Por ejemplo, y no quiero ahondar tanto en este tema porque es muy largo, pero bueno, en nuestra lengua del español, nosotros tenemos lo que son los hiperónimos. Un hiperónimo es un campo semántico muy, muy amplio que contiene diferentes significados. Por ejemplo, la palabra mueble puede significar silla, sillón, ropero, cualquier tipo de mueble. Es un campo semántico que ya incluye otros significados. Ahora, la palabra todos también es un hiperónimo porque contiene varios significados. Por lo tanto, el lenguaje, más exactamente la lengua española, en sí misma ya es incluyente. Y en segundo lugar, lo que tú dices que se va a imponer, no se va a imponer porque es virtualmente imposible. El mal llamado lenguaje inclusivo solamente lo habla un pequeño número de personas. Si tú haces un estudio estadístico de cuántas personas hablan con la letra E al final de un sustantivo o un adjetivo, pues es minúsculo. Y como lo plantean los lingüistas estructurales, el lenguaje es un organismo vivo y cambia orgánicamente, y las personas que tratan de empeñarse en obligar a las otras personas a hablar de esta manera, pues jamás lo van a lograr porque conlleva muchas faltas en lo que es el desarrollo de una lengua. Por lo tanto, no creo que en un futuro todos hablemos así, o sea, no. Gracias a Dios. Sí, bueno, podríamos hablar largo sobre el lenguaje inclusivo, pero bueno, yo te puedo decir que el lenguaje inclusivo ni es lenguaje ni es inclusivo, porque ya la lengua española en sí misma lo es. Entonces, bueno, puntualizando exactamente lo que plantea Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, se refiere específicamente al nazismo y al comunismo. Es decir, aquellas ideologías o aquel grupo de personas que son ideólogas sobre esta corriente, no solamente exponen sus ideas verbalmente a través de un discurso, sino que tratan de llevarlas a la práctica. Y es exactamente a lo que se refiere Karl Popper. Se puede ser tolerante con ideas que, digamos, pueden resultar violentas, agresivas, peligrosas incluso. Sin embargo, cuando una persona ya trata de llevarlas a la práctica, a imponerlas en una sociedad a la fuerza, bueno, en ese momento ya hay que defenderse. Hay que defenderse porque se tiene que defender precisamente esa pluralidad de ideas que conviven pacíficamente dentro de una sociedad. ¿Qué opinas al respecto? Precisamente como dicen, hay que defender esa pluralidad de ideas, de pensamientos, mientras se conviva pacíficamente. Así es. Como dicen, en el momento que empieza a haber una coerción punitiva, pues bueno, hasta ahí, entonces hay que defender, ¿no? Pues tal vez pueda haber tolerancia, pero yo creo que no puede haber respeto. Bueno, así es, acabas de tocar un punto muy, muy, muy importante. Y eso es algo que hablé en programas anteriores, de que existe la consigna un tanto infantil de plantear el hecho de que nosotros tenemos la obligación de ser respetuosos con todo aquello que nos es diferente, ajeno, o que incluso nos pueda perturbar. Es decir, cuando te dicen, bueno, tú no estás de acuerdo con esta idea, respétala, ¿no? Respeta. Es decir, tú puedes tener tus ideas, estas son las mías, y como hemos banalizado el concepto de verdad, ya que cualquier cosa puede ser considerada verdad, de acuerdo a la postura de cada quien, bueno, entonces es válido decir cualquier cosa, por lo tanto tienes la obligación de respetar. Y nos están diciendo dos cosas en esta consigna que yo me atrevo a decir que es un tanto infantil, la consigna del respeto. Es decir, en primer lugar, tú no tienes derecho a criticar aquello que te puede resultar erróneo, tonto,
incluso peligroso, porque está la consigna del respeto. Por lo tanto, tú tienes que ser respetuoso, tienes que respetar las ideas contrarias. Por lo tanto, tienes prohibido cuestionarlo. ¿Por qué? Porque puedes incurrir en una falta de respeto, puedes incluso ser ofensivo cuando cuestionas las ideas de otra persona. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos, estamos leyendo entre líneas esta consigna infantil. Y es el hecho de que, asimismo que tenemos prohibido cuestionar aquello que nos puede resultar, digamos, tonto, erróneo, peligroso, asimismo nos están obligando a ser hipócritas. Cuando dicen, tienes que respetar, es decir, en otras palabras, de manera tácita, darle la razón a aquella persona que está diciendo una chorrada, una tontería, pues te tienes que quedar callado y asumir una postura respetuosa porque tienes la obligación de ser hipócrita. No tienes el derecho a expresar tus pensamientos, a expresar lo que realmente crees que es verdadero. Entonces nosotros encontramos estas dos consignas dentro de precisamente este postulado infantil del respeto. Y lo que yo puedo decir finalmente con respecto a este tema es que todo lo contrario, nosotros no debemos de ser respetuosos. Más exactamente, nosotros tenemos un derecho a ofender, porque cuando tú cuestionas algo que te parece erróneo, peligroso o tonto, tú estás expresando realmente lo que piensas. Y te debe de valer, digamos, no sí, quiero valer mucho, pero precisamente claro, como dicen, te tiene que valer qué reacción pueda tener esa persona con respecto a sus sentimientos. Porque si nosotros, digamos, asumimos una postura autocensurable, precisamente no podemos agotar el diálogo racional. Precisamente es el mejor poder, dicen, la autocensura. Así es, o sea, yo sí creo que tenemos un derecho a ofender a los demás. No en el sentido de deliberadamente, denigrar, así es, o sea, una ofensa gratuita, deliberada. Me estoy refiriendo al hecho de cuestionar una idea y que nos debe de importar muy poco si esa persona se ofende o no. Porque nosotros tenemos derecho a expresar lo que pensamos. Tocaste un tema muy interesante. Sí, sobre, como dicen, la tolerancia. Aquí hay un artículo que encontré de García Oz, que se llama Dogmatismo, Neutralismo y Libertad. Dice que, a ver aquí, voy a citar, dice: el hombre, en efecto, necesita de algún dogma para vivir, por la sencilla razón de que ningún conocimiento es absolutamente original, sino que necesita apoyarse en alguno que con anterioridad se posea. Dicho de otro modo, en alguno que se haya recibido sin elaboración personal del hombre. Pero claro está que esta aceptación no se justifica sino en la medida en que el dogma viene de un principio anterior o superior al hombre mismo. Por eso no tienen sentido sino los principios que por su evidencia se imponen universalmente a la razón, y aquellos otros, los dogmas religiosos que provienen de un principio superior a la razón humana, son contingentes de la política. Entonces ocurre una preocupación por el bien común, justificadora de toda obra de gobierno, que se reemplaza por la realización de una idea política. Bueno, yo no he leído el artículo, pero yo puedo recordar lo que plantea el profesor Mario Bunge, filósofo de la ciencia argentino. Expuse, por cierto, su libro Pseudociencia e Ideología en el programa anterior, en Radio Eleuteria, la semana pasada. Y como lo define Mario Bunge, lo que es el dogma, consiste en que una persona, digamos, que trata de ser dogmática, es aquella persona que trata de resolver los problemas actuales, por nuevos que sean, con sus viejos textos. Y esos viejos textos no los trata de reinterpretar, sino que más exactamente los interpreta de manera literal. Es decir, ese es el dogma. Como, sí, por ejemplo, tratamos de resolver problemas actuales con pensamientos viejos, teorías, o más exactamente textos antiguos, que son considerados sagrados. Eso no solamente pasa en el ámbito de la religión, ocurre también en el ámbito de la política y la sociedad. Por ejemplo, el marxismo es un dogma, porque si tú comparas los postulados del marxismo ortodoxo desde el siglo XIX, son exactamente los mismos postulados. Finalmente el marxismo también trataba de imponer su idea. Así es. Su idea de lo que era la economía, de lo que era el capitalismo. Sí, así es. O sea, si tú, digamos, viajas en el tiempo y traes un marxista ortodoxo del siglo XIX... va a tratar de imponer su idea. No solamente eso. Tú lo colocas en esta mesa y colocas a un marxista de estos de las universidades del siglo XXI, van a decir exactamente lo mismo. No cambian. Es decir, el marxismo
curiosamente, es la ideología más conservadora de todas, porque, vuelvo a repetirlo, si colocas aquí en esta mesa a un marxista ortodoxo del siglo XIX y colocas de este otro lado a un marxista del siglo XXI, que puede estar en cualquier universidad, un momento, puede estar en cualquier universidad, te van a decir exactamente los mismos postulados. No va a haber ningún cambio, porque ambos comparten los mismos ideales, es decir, de que el capitalismo es un sistema de explotación en donde precisamente se explota el proletariado, de que para llegar precisamente de esta etapa transitoria que es el socialismo al comunismo, el Estado debe de ser el único aparato coercitivo en la sociedad. Es decir, sus ideas no cambian, son dogmáticas, porque se han mantenido fieles desde el siglo XIX hasta la actualidad. No se han reinterpretado. Y yo me atrevo a decir que si el marxismo trata de adecuarse a la verdad y precisamente a lo que es el desarrollo histórico hasta la actualidad, ya no sería marxismo, porque cambiaría tanto que ya dejaría de ser marxismo precisamente. Precisamente, entonces, bueno, marxismo de la actualidad estaría criticando un capitalismo del siglo XIX, Exactamente, del siglo XX. O sea, ya no es ya el mismo. El capitalismo que criticó Marx y Engels en sus escritos es un capitalismo que murió con su siglo, porque las condiciones laborales del proletariado, llamémosle proletariado, que también en la definición de proletariado está mal, pero las condiciones del trabajador del siglo XIX de Marx ya no son las mismas condiciones del trabajador común del siglo XXI. Cambiaron muchísimo y especialmente en las sociedades en donde el mercado se desarrolló con más libertad. Ese capitalismo que criticaba Marx y Engels murió con su siglo, ya no es el mismo. Entonces precisamente puedes tener esa idea de que, bueno, vaya, vamos a estar resolviendo problemas nuevos, problemas actuales con viejos textos. Con viejos textos que ya están muy agotados, muy reinterpretados y todavía seguimos aquí en esta cosa, en las cuestiones de odio. Tal vez manejaban también la intolerancia, yo creo que los marxistas. Sí, por supuesto, ellos son los principales intolerantes de la sociedad. Ellos son precisamente los enemigos de la sociedad abierta, como lo plantea Karl Popper. De hecho, ese es el título de su obra, La sociedad abierta, que podría interpretarse como una sociedad democrático-liberal, y sus enemigos, que serían los nacionalsocialistas o los comunistas. Al final de cuentas son exactamente lo mismo. Nacionalsocialistas y comunistas vienen de lo mismo, surgen del mismo tronco, son ramas que vienen del mismo tronco. Los nacionalsocialistas, los fascistas y los comunistas son exactamente lo mismo. Recordarás, perdón que haga este paréntesis, pero recordarás que durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que fueron los aliados, ¿a quiénes le declararon la guerra? Pues a Alemania y a la URSS. Porque precisamente en este pacto Ribbentrop-Molotov pues eran aliados. Ellos se dividieron Polonia. Lo que fue Alemania se quedó con la parte oeste y la URSS se quedó con la parte este de Polonia. Es decir, ellos fueron los que tomaron Polonia y precisamente por eso surgió la Segunda Guerra Mundial. Ese reparto de territorios. Así es. Únicamente se rompió el pacto Ribbentrop-Molotov cuando Alemania invadió a la URSS, pero ellos eran aliados. Incluso recordarás cuando Hitler le pidió al presidente del Partido Comunista Alemán, Ernst Thälmann, le pidió a Thälmann, pacta con Stalin. O sea, para mí son lo mismo. No para mí, lo son. Es la verdad. Y no me atrevo a decir aquí una grosería, pero es la verdad. Son lo mismo. ¿Puede ser el mismo ejército matando a diferente gente? No, o sea, surge de la misma rama ideológica. Ambos eran socialistas. Los comunistas eran socialistas, pensaban que el socialismo solamente iba a ser una etapa transitoria hacia esa utopía que jamás va a existir, que es el comunismo, y los nazis precisamente también planteaban una utopía racial. Ambos compartían ese sueño utópico que únicamente revela la inmadurez social de ese momento. Ahora, perdón, dale. Que vayamos un tanto apresurado, pero, por ejemplo, también existen dogmas en donde se plantea a un enemigo en común. Y precisamente toda ideología política necesita de un enemigo. Si no existe ese enemigo, lo fabrican, pero tiene que existir un antagonista para que esa ideología sea funcional en una sociedad. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la Alemania de los años 40 existía
un enemigo que era precisamente la comunidad judía europea. En el caso de los comunistas existía un antagonista social que era el burgués, el explotador. En la sociedad contemporánea, específicamente en América Latina, tenemos un antagonista. Y lamentablemente ese antagonista no son los políticos corruptos que manejan nuestro presupuesto, que bueno, ellos sí realmente es el enemigo. Aguanta, un antagonista, o sea, América Latina tiene un enemigo en común. Sí. En la actualidad. Sí. Estados Unidos. O sea, tú puedes comparar Podría ser un amor-odio. Bueno. No. O sea, tú compara los discursos populistas estúpidos. Por ejemplo, del comandante Hugo Chávez o de el bastardo asesino que fue Castro. O, por ejemplo, los Kirchner en Argentina, que no existe nadie más corrupto en Argentina que los Kirchner. O Michelle Bachelet. O Rafael Correa en Ecuador. O el genocida Díaz Canel en la actualidad en Cuba. O, por ejemplo, Daniel Ortega, otro maldito asesino que está en Nicaragua. Tú comparas sus discursos y siempre existe el hecho de culpar por todos los males de esa sociedad a los Estados Unidos. Ahora, precisamente ese es el antagonismo. Y ese es un dogma que nosotros encontramos en las universidades. Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando en la actualidad con la guerra de Ucrania y Rusia? Hace poco, y voy a compartir un pequeño anécdota antes de pasar al corte, tuve una plática con una persona que conozco, salió de manera espontánea el tema de la guerra ruso-ucraniana, y dice, bueno, es que la culpa es de Estados Unidos. Y bueno, yo me pongo a pensar, o sea, la culpa es de todo mundo, excepto de quien realiza la acción, porque ¿quién es el que ahorita está bombardeando Ucrania? No es Estados Unidos, es Rusia, es más exactamente Putin, porque puntualicémoslo, Rusia no es Putin, es Putin el que está en este momento masacrando a Ucrania. ¿Qué tiene que ver ahí Estados Unidos? No hay ni un solo soldado de la OTAN en suelo ucraniano, ni uno solo. Ahora, perdón, pero quiero conocer tu opinión antes de que vayamos al corte. Quiero conocer tu opinión, ¿qué opinas sobre esto? Es que creo que es un conocimiento común, ¿no? Oye, todos dicen Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, dirían. Entonces, una respuesta general. No creo que tenga la culpa de Estados Unidos en este caso. Pues yo creo que... Bueno, ante esa discusión, esa conversación. Claro, o sea, es que a mí me parece que dicen, es que el culpable es todo mundo, la OEA, perdón, la Unión Europea, Estados Unidos o la OTAN, excepto Rusia. O sea, pero es Rusia quien está bombardeando y masacrando a la población ucraniana. Me parece delirante esa gente que se atreve a decir que el culpable es Estados Unidos de lo que está ocurriendo. Precisamente había una relación odio-amor, ¿no? O sea, el enemigo común es Estados Unidos, tal vez el progreso. Mira, se plantea el hecho de que, por ejemplo, la OTAN estaba absorbiendo países, es decir, los estaba como una especie de invasión y anexión al estilo ruso, precisamente para plantarle cara a Putin. O sea, el hecho de que la OTAN estuviera expandiéndose en un hecho de invasión y anexión, cuando tú te das cuenta que para cada país que pertenece a la OTAN necesita pasar por un largo proceso burocrático, militar y económico para formar parte de la OTAN, y se tardan años. Más adelante en el último bloque vamos a finalizar con este tema. Yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria. Muchas gracias. En un instante sigue en libertad de escuchar Radio Eleuteria.
Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/Senapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCiviledomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGedomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Sigue en libertad con Radio Eleuteria. Regresamos. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y para finalizar con esta sesión que tuve con Pepe Walsh en el taller gastronómico Oscar López, agradezco el espacio que nos proporcionaron. Te agradezco, Pepe, por acompañarnos, por acompañarme. Y finalizando con este último punto que tocamos precisamente de esta animadversión que siente América Latina por Estados Unidos y esta admiración. Odio, amor, yo creo, ¿no? Es que fíjate, o sea, estamos admirando a Rusia, que realmente si tú lo analizas con cuidado, Rusia ha sido desde siempre uno de los países más abusivos que ha existido en la historia. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar por qué Rusia es tan grande? Precisamente porque formaba parte de anteriormente de Prusia, ¿no? No. O sea, Rusia surgió... ¿Hablando de territorio? Así es. No. O sea, Rusia surgió precisamente en lo que es la región de Kiev, Ucrania, por así decirlo, pero se fue expandiendo hacia el este. Es decir, surgió como un imperio. Rusia desde siempre ha sido un imperio, por eso es tan grande, y se expandió precisamente, en primer lugar, por lo que fue Iván el Terrible, uno de los zares que más conquistó territorio en el este, y posteriormente por Pedro el Grande, que engrandeció Rusia en términos geográficos. Es decir, Rusia ha sido uno de los países más abusivos de la historia. Y nosotros en América Latina tenemos una posición muy contraria por lo que serían las personas que habitan en la Europa del Este, que siempre han visto con desconfianza a Moscú. Y precisamente es por este antiamericanismo que desde siempre se nos ha inculcado. Por ejemplo, estas frases que surgen en la historia mexicana, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, cuando realmente ese es nuestro principal socio comercial. De hecho, la mitad de mi familia por parte de mi papá viven allá. O sea, Estados Unidos realmente es un aliado para nosotros. Ha sido un país bastante abusivo, tampoco quiero tener una posición absolutamente parcializada. Es un país abusivo, principal perseguidor de Julian Assange, hablando precisamente del Partido Demócrata. Pero yo considero que sí, América Latina juzga de manera muy errónea la historia del mundo.
Y lo que está pasando actualmente en Rusia y Ucrania se debe precisamente a lo que se nos ha inculcado desde siempre a partir de la educación pública. Estados Unidos nos robó territorio, cosa que es muy discutible. He tenido un programa con respecto a la República del Río Grande, que en ese momento incluso México se iba a dividir en dos países distintos, lo que era la República Mexicana y la República del Río Grande, precisamente porque México era una dictadura y estaba perdiendo territorios, no porque Estados Unidos se los fuera anexando, porque Texas se proclamó independiente. Sí, no, fue también por hubo un antecedente que era antes de Juárez hubo como una reforma, creo que fue por Melchor Campo, de las pequeñas repúblicas. Entonces obviamente los estados estaban haciendo como su constitución. Pero y de ahí como que vino esa idea, más bien ese... Pero estoy hablando de los tiempos de Santana. Sí, precisamente. Entonces hubo una reforma que permitió como hacer una pequeña legisladuría a los estados y de ahí el marco legal para que se independizara Texas. Sí, o sea, Texas no fue absorbida por los Estados Unidos, primero se independizó. Hay un libro muy interesante que se llama Las invasiones norteamericanas de Gastón García Cantú, en el Fondo de Cultura, y ahí habla un poco acerca de eso, contando otra versión. Claro, pero es que, o sea, precisamente nos han hecho creer en las escuelas, desde la educación primaria, que Estados Unidos nos despojó del territorio del norte. Inclusive, también ese autor, otro mito, que es de como un padre de la patria, George Washington, y también plantea ese autor que fue Austin. Austin, esa ideología capitalista, esa idea de progreso, esa idea de expansión, la que... ¿El destino manifiesto? Más que nada, como dicen, tenemos que expandirnos, tenemos que tener un comercio, tenemos que usar el Mississippi. No fue ese desarrollo económico fue por Austin, más que por Washington. Por supuesto, Washington, de hecho, cuando muere, antes de morir, le recuerda a Jefferson, le dice, recuerda que nosotros somos un país anticolonialista, porque nosotros fuimos colonia de Inglaterra. O sea, procuren siempre ser un país anticolonialista. Sí, justamente lo que tú estás diciendo es ya posterior, ya es durante el Destino Manifiesto, cuando precisamente la Unión Americana se expanda hacia el oeste, llega hasta las costas del Pacífico, y vuelvo a repetirlo, esos territorios que perdimos en el norte no fue precisamente por el hecho de que Estados Unidos nos los haya quitado. Primero se independizaron, fue la República de Texas, después fue California, que se quería proclamar como república, y posteriormente iba a ser la República del Río Grande, lo que es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Iba a ser lo que es la República del Río Grande. Ay, lo siento. Iba a ser la República del Río Grande. Acompañarnos. Agradezco el espacio que nos proporcionó Taller Gastronómico Oscar López. Agradezco, por supuesto, a Feli, a Dair, Vero, Yolo, Emilio y Rocío Castillo detrás de este micrófono haciendo este trabajo desde primeras horas de la mañana. Fue una labor bastante
pesada. Se los agradecemos, muchachos. Y sobre todo agradecemos a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a sintonizar a Pepe Walsh y a Radio Eleuteria el siguiente miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche y de 7 de la noche a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Muchísimas gracias. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.